Sean todos bienvenidos a la sesión 2 del curso Taller Estrategias para el Desarrollo de la Lectoescritura en Estudiantes, impartido por la profesora Elvira Congosto. En esta sesión iniciamos con una dinámica donde los participantes se dividieron en 8 grupos para debatir acerca de 5 preguntas planteadas por la profesora Elvira, lo cual motivó el diálogo y la reflexión acerca de la temática del día de hoy. De igual forma, al finalizar la sesión, se explicó el trabajo de fin de curso con el cual los participantes lograrán obtener su certificado de participación. Sin nada más que agregar, pues pasamos a la grabación de la sesión. Gracias, Diego. Y gracias a todos, ¿no? Que me he ido pasando por alguno de los grupos y la verdad es que quería agradeceros también esa participación y esa implicación. Lo ponemos en común. Voy a compartir de nuevo la pantalla. Estábamos aquí. ¿Vale? Y empezamos por esa primera pregunta. Realmente, ¿cómo ponemos? ¿Ponemos el acento en lo mecánico o en la reflexión? ¿El grupo 1 puede contestar a esta primera pregunta, por favor? Eso es. Bueno, sí, nosotros estuvimos socializando, llegamos al acuerdo. Sí, debemos acentuar nuestro accionar en que los niños y niñas, estudiantes, sean autónomos y reflexivos, capaces de usar sus aprendizajes y diseñar a partir de nuevos conocimientos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. En cuanto a enseñamos a descifrar o a comprender, ¿qué nos aporta el grupo 2? Bien, el grupo 2 conversábamos de que debemos poner el énfasis en la reflexión, porque aprender un proceso de manera mecánica no garantiza lo que es que el niño aprenda a pensar, el desarrollo de pensamiento. Entonces, alfabetizarse incluye la comprensión del sistema de escritura incluso, es decir, que lo vayamos construyendo paso a paso, que vayamos asociando ese significado a un significante y que luego podamos usarlo en diferentes contextos. Muy bien. Entonces, ¿no enseñamos a descifrar? ¿Perdón? Sí, ¿Enseñamos a descifrar? Enseñamos a descifrar, pero dentro de ese mismo proceso de reflexión, porque realmente necesitamos enseñarle los sonidos, necesitamos enseñarle la holografema, pero dentro de un proceso reflexivo donde el niño vaya construyendo ese proceso junto con su docente. Muy bien. Claro que sí, que evidentemente dentro de hasta la automatización de ese proceso tiene que haber una descripción, o sea, poder descifrar, ¿no?, las palabras, de cada una de las letras que aparecen, para ir luego automatizando eso, pasar esa comprensión, ¿no? Muy bien. El grupo 3 puede contestar a si realmente enseñamos a transcribir o motivamos realmente la escritura autónoma del alumno. Bueno, por esta parte, el grupo número 3, nosotros acordamos que nosotros como maestros enseñamos a escribir, ya que cuando el niño escribe, amplía los conocimientos, amplía su forma de pensar, y de esta forma podemos evidenciarlo. Cada vez que se termina un tema, el niño lo mandamos a producir, a crear sus propias producciones, y ahí el niño va desarrollando lo que es su escritura, no la transcripción, ya que transcribir no le da a ellos esos conocimientos necesarios o no les pone esa mente a trabajar como debe de ser. Muy bien, muy bien. Evidentemente es eso. Es verdad que para que aprendan determinada grafía, para que aprendan determinadas palabras, hay un proceso, una fase dentro de ese proceso que es transcribir, ¿no? Pero no nos podemos quedar en eso, no podemos quedar simplemente en esa fase de transcripción, sino el elevar el tipo de actividades, como veremos a continuación, para que fomentemos esa escritura autónoma por parte del alumno. Genial. Profe, yo quiero aportar algo, disculpe. Adelante. Que yo no sé levantar la manita. Profe, también se pone de manifiesto ahí las competencias específicas, como la comprensión y la producción oral y la comprensión y producción escrita. También la fonología, los sonidos que le damos de los grafemas. Con relación a la
comprensión ¿cómo le digo? La producción es cuando el niño, por ejemplo, puede producir a través sea de escuchar la lectura o de él mismo leer. El niño produce lo mismo que la producción escrita, cuando el niño ya puede elaborar él mismo, por ejemplo, un letrero por él mismo, que es autónomo. O sea que deben ponerse de manifiesto esas competencias específicas. Muy bien, mil gracias por tu aportación. Genial. Pasamos a las siguientes dos últimas preguntas que teníamos. Si tratamos, como estáis aportando, a que tenemos que enseñar a pensar en ese lenguaje escrito, ¿realmente nos limitamos a transmitir ideas a los niños? ¿Qué pensáis? ¿El grupo 4 puede comentar? Bien, adelante. El grupo 4 eran Andolza, Carmen, Chamira, Cintia, Maritza, Nancy. ¿Quién de ustedes quieren comentar? Yo puedo hacer un aporte ahí en que no pertenezco a ese grupo. Perfecto, perfecto, adelante. No podemos limitarnos a la transmisión de ideas de los niños, porque cuando nos limitamos a transmitirles ideas, no lo dejamos crecer. Hay que dejar que el niño, hay que inducirlo, eso sí, pero que el niño sea el que proponga su propia idea para que pueda desarrollarse y a través de este desarrollo pueda insertarse en un ámbito social y en un ámbito educativo. Muy bien, muy interesante esa aportación de ese crecimiento, ¿no? Sí, También. Sí, adelante. En esa parte también, inducirlo a la exploración de aprendizaje. Cuando el niño explora, tiene la capacidad de expresar y de poner en práctica lo aprendido. Y algo muy importante en todo esto es que eso le da seguridad al niño. Cuando el niño tiene la capacidad de adquirir competencias de lectura, escritura, comprensión, producción, interpretación, el niño siente seguridad. Claro, y esa seguridad lo que fomenta también y refuerza es la autoestima del niño. Algo clave en cualquier persona. El niño se siente seguro, con lo cual la inquietud que estáis manifestando de seguir avanzando, de esa curiosidad en este ámbito, realmente el niño lo sigue potenciando. Y eso sí. No, termine, un aporte era, no termine. No, adelante, adelante. No, quería aportar ahí que los métodos modernos de pedagogía hacen énfasis en el aprendizaje, porque para que haya una enseñanza necesariamente tiene que haber un aprendizaje, y para poder focalizarnos en el aprendizaje tienen que ser los estudiantes los protagonistas del proceso, y para que sean los protagonistas no podemos entonces nosotros limitarnos a transmitir ideas, sino más bien ayudarlo a que ellos puedan en un proceso de socialización, un proceso de escritura, un proceso de exposición, puedan organizar su pensamiento y puedan expresar sus ideas, puedan construir sus ideas a partir de ese proceso de apoyo pedagógico que le da el docente, ese acompañamiento, ese seguimiento, pero realmente debemos que la mayor cantidad de actividades sean los estudiantes trabajando y no nosotros hablando. Muy buena aportación. Es verdad que realmente sí que se ha dado ese giro, se está dando ese giro o se debería completar el giro. Yo, por ejemplo, ya no hablo nunca de proceso enseñanza-aprendizaje. Hablo de proceso de aprendizaje, porque el rol docente es ese que has marcado muy bien, de acompañar, de guiar ese proceso de crecimiento y de aprendizaje del alumno, pero realmente es guía. El que aprende es el alumno, por eso está en el foco de dicho proceso. Eso es una idea clave, y es verdad que tendemos, yo creo que la tenemos todos clara en la cabeza, pero nos cuesta llevarla a cabo, porque tenemos por inercia, por lo que hemos recibido, por lo que sabemos, etcétera, el desarrollo de dicho proceso, pero aquí tenemos que ir más allá. Igual que estáis apuntando muy bien todos estos aspectos y queremos hacer, y ya respondo a la última pregunta yo misma, hacer pensar, educar ese pensamiento, tenemos que ser conscientes que muchas de las actividades que les proponemos
no conllevan al desarrollo de ese tipo de objetivo, ¿no? Que todos compartimos y que ha quedado claramente. Buscamos ese objetivo de la enseñanza en un lenguaje escrito que fomente la reflexión, que fomente la comprensión, el potenciar esa escritura autónoma por parte de los estudiantes y que nosotros no llevemos a simplemente a esa transmisión de ideas. Yo creo que esto ha quedado muy claro. Agradecer nuevamente todas vuestras aportaciones que nos enriquecen a todos los que estamos compartiendo esta jornada, ¿no? Hay un concepto clave que además cuando he estado en uno de los grupos ha aparecido, que es el siguiente: el aprendizaje significativo. Sabéis que este es realmente nuestro objetivo. Fijaos, esta es la definición que da Schubert, que es el que pone esa marca también en este sentido. Nos dice: el aprendizaje y la retención de carácter significativo basados en la recepción son importantes en la educación porque son los mecanismos humanos por excelencia para adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información que constituye cualquier campo de conocimiento. Sin duda, la adquisición y la retención en grandes corpus de información es un fenómeno impresionante si tenemos presente, en primer lugar, que los seres humanos, a diferencia de los ordenadores, solo podemos captar y recordar de inmediato unos cuantos elementos. Ya sabéis, la teoría multialmacén de la memoria está haciendo referencia a esa memoria a corto plazo que todos conocemos, ¿no? Discretos de información que se presenten una sola vez y, en segundo lugar, que la memoria para listas aprendidas de una manera memorista que son objeto de múltiples presentaciones es notoriamente limitada, tanto en el tiempo como en la relación como en la longitud de la lista, a menos que se sometan a un intenso sobreaprendizaje y a una frecuente reproducción. Esto era cuando hace años el aprendizaje se basaba solamente en la memorización y posterior reproducción de dichos contenidos. Entonces, la enorme eficacia del aprendizaje significativo, nos dice Schubert, se basa en sus dos características principales: su carácter no arbitrario y su sustancialidad, es decir, no literalidad. Esto es muy importante. El aprendizaje significativo realmente es el que va a marcar nuestra forma de trabajo, nuestra forma de llevar a cabo una serie de actividades con el fin de que el alumno pues, mantenga esa parte. Esta cita es de, como os decía, de Schubert, de su obra Adquisición y retención del conocimiento, una perspectiva cognitiva. Como os he comentado anteriormente, Schubert es el que pone esta etiqueta y caracteriza ese proceso de aprendizaje significativo según el cual todo nuevo elemento, que esto va en consonancia con lo que estamos diciendo del proceso de aprendizaje lectoescritor, ese nuevo conocimiento, esa nueva información se une, se relaciona, se integra con la estructura cognitiva que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Y se aprende, como os decía, no de forma arbitraria o no literalmente, ¿no? Se produce una interacción de esos contenidos que son los relevantes, que son los importantes, ¿vale? Y que están presentes en nuestra estructura cognitiva. Son un término de subidores, ¿no? Pero no es tanto el término, nos quedamos con la idea. Esa información es la que integramos. Esa información es la que también luego, posteriormente, nos va a permitir desarrollar lo que se denomina la atribución de significados, que no solamente es posible por el medio del aprendizaje significativo, pero sí que es clave para su logro. Bien, hay muchas imágenes. Hay una obra de Francesco Tonucci que seguro que todos conocéis, en el que... Sí. Con relación a esa parte del aprendizaje significativo, el aprendizaje significativo es cuando el niño aprende a construir su propio conocimiento, sus propios saberes, cuando el niño es capaz de resolver situaciones que se le presenten en la vida diaria. Recuerdo que el gran constructivista del aprendizaje, Jean Piaget, él dice que dejen que los niños hagan, que los niños construyan su propio conocimiento. Y Vygotsky, que era el que de la zona de desarrollo próximo, como que había que dejar que el niño, darle la libertad de que él pueda construir, que es capaz, que es un ser pensante. O sea, que cuando ya el niño logra esa parte, ya él puede actuar
y construir sus propios saberes. Ujú. A mí me gusta mucho esa parte. Muy bien, muchísimas gracias por tu aportación. Es verdad, la clave del aprendizaje es ese aprendizaje constructivo, pero el aprendizaje significativo es el que se mantiene, es el que realmente también te impacta y tú lo perduras. Y además te permite hacer otro paso más, que es lo que se denomina el transfer, es decir, la transferencia de ese aprendizaje a otros contextos, a otros lugares, etc. La clave, antes os decía, realmente, una de las preguntas que os planteaba era, ¿realmente nos limitamos a transmitir ideas a los niños? Bueno, pues yo creo que no, evidentemente, pero sí que muchas veces nuestra forma de pensar, lógicamente, porque somos adultos y tenemos una formación, no va en consonancia con la forma de pensar de los niños. Y nuestro reto, ¿qué es? Saber cómo ellos piensan. Por eso estas imágenes que os decía, hay un libro de Francesco Tonucci, que es Con ojos de niño, que seguro que habéis leído, lo que nos dice es cómo realmente el niño ve las cosas de una manera distinta y cómo nosotros, para luego fomentar y motivar, que sabéis que la clave del aprendizaje es esa motivación, cómo nosotros tenemos que conocer esa forma. Fijaos un ejemplo, es tonto, es gracioso, pero en ese sentido sí que plasma muy bien la realidad. Una maestra pide mañana, un maestro, mañana traéis unas pinzas para la ropa, ¿no? de tender. Claro, ahí la imaginación de los niños se echa a volar y cada uno ve esa pinza, o bien de vaquero, o bien de cualquier uno, de cualquier, como os digo, de caballo, yo qué sé, 1000 ideas, porque los niños tienen una gran creatividad. Sin embargo, fijaos, la transformación que hacemos dentro del aula muchas veces es, llevad como nos dice ahí, llevad este portaplumas a casa. ¿Dónde ha quedado toda esa imaginación de los niños? Les hemos paralizado esa creatividad, ¿no? En ese sentido. Es verdad que si hay un objetivo de trabajo, lo tenemos que reconducir, pero partamos siempre de qué idea tienen los niños en la cabeza antes de comenzar a entender y a motivarles para que lo hagan. O, por ejemplo, imaginaos, cuando a un niño se le dice, y esto lo hemos visto, ¿no? que de forma reiterada, hoy niños aprenderemos a escribir una letra O preciosa, ¿no? La O de oso, la de oro, de oca, orquídea, ostra, un montón de O's. El niño, ¿qué piensa? Se le pasa por la cabeza todas esas imágenes que estamos diciendo y le hacen muy atractiva. Pero luego la actividad que le ponemos es escribe la O, escribe la O, escribe la O. Todo reiterado, falta de motivación, falta de entusiasmo. Yo ya estoy cansada de escribir tanta O. Yo también recuerdo cuando era pequeña que nos hacían aquella caligrafía, aquellos círculos constantes que tenías que hacer y que en el momento te planteabas, esto porque es siempre igual, ¿no? Entonces te gustaba más, te hubiera salido salirte de aquellas líneas que te daban. Es verdad que hay una parte que es de reeducación en ese sentido, pero hay otra que no se puede coartar y tenemos que aprovechar para que sea el trampolín que empuja a los niños en esa creatividad y que consecuentemente, como ahora veremos, pues nos permite conseguir el aprendizaje significativo y que ese aprendizaje significativo sea también vinculante al lenguaje escrito. Entonces, fijaos, ahora en voz alta lo vamos a hacer de una manera más rápida. ¿Qué es preferible, no? Porque leemos normalmente ¿para qué? Leemos y escribimos pues para recordar, identificar, lo habéis dicho, para comunicarnos, podemos compartir sentimientos, que tampoco es nada fácil, aprender cosas, todas estas finalidades, ¿no? Como bien decíais en los comentarios también de los grupos, determinan pues distintas formas, modos específicos de leer y escribir, y habéis hecho también mención, aunque no lo habéis compartido en este momento porque ha sido más breve, pero hablabais incluso de los distintos métodos que se estaban utilizando con esa finalidad. Entonces, el lenguaje escrito tiene muchísimas finalidades, ¿no? Y realmente es lo que los alumnos es lo que deben aprender, comprender y producir, ¿no? Yo creo que esta es la clave en la que todos hemos llegado a ese acuerdo. Entonces, ¿qué es preferible en ese tipo de actividades que les planteamos a los niños? Os doy ahí un elenco de acciones y me tenéis que decir a través del chat simplemente si sí o si no es preferible hacer cada una de estas. Por ejemplo, ¿es preferible recordar datos irrelevantes en un niño cuando lee? ¿Qué pensáis? A ver en ese chat, ponedme si no y estamos en la 1.
¿Qué pensáis? Genial. No, evidentemente, no es relevante el recordar datos que no es necesario, como muy bien apuntáis. Fenomenal, gracias. Vamos con la 2. Deducir lo que ha sucedido antes. Deducir. ¿Qué os parece esta? ¿Es importante? ¿Qué pensáis? Sí. ¿Y por qué es importante? Alguien que abra el micrófono y lo comente. Porque deducir ayuda a hacer inferencias Claro. respecto a lo que es lo que tenemos como marco de conocimiento y con lo que vamos a aprender. Entonces eso también ayuda a activar el pensamiento, a pensar en el contenido del texto y entonces sin lugar a duda nos ayudará a recordar información y que esa información vaya a una memoria ya sea media, memoria a medio plazo o a largo plazo y entonces la información será más duradera. Sí, hay un proceso también, de relacionar ahí de pensamiento sí, que ayuda a fijar el conocimiento. Es muy bien, mil gracias. Es lo que estás marcando, hay una comprensión, tiene que haber una comprensión, hay una identificación y, por supuesto, estamos motivando a que el alumno piense. ¿Sí? El tercero, imaginar lo que vendrá a continuación. Sí. Y de igual manera, eso que puntualizó la compañera, eso hace también de que se vaya formando y que vaya tomando carácter el estudiante concerniente a sus opiniones y dando, pues, verdad, juicios, opiniones, que sea crítico en las cosas que haga. Entonces también su nivel cognitivo se va desarrollando al momento de dar opinión. Claro que sí, mil gracias. Claro que sí. La clave, sobre todo, es luego pensar, y ahí sí que os animo a analizar el tipo de actividades, independientemente que deis clase en infantil, que es una prelectura, preescritura, pero se pueden hacer muchas cosas, incluso como comentaré más adelante, en esa lectura del cuento que podamos hacer, porque los niños todavía no saben leer. En primaria, y no nos olvidemos, hoy vamos a ver también actividades para secundaria. Es verdad que estamos en otro nivel, pero muchos niños la dificultad que muestran en determinadas asignaturas no es por otra cosa, sino porque no saben realmente, no tienen esa lectura comprensiva, no saben deducir determinadas ideas de lo que han leído, no saben imaginar, como aparece más adelante, el continuar, ¿no?, con lo que sigue en ese momento, ¿no? Por ejemplo, rodear con un círculo la respuesta correcta. Bueno, pues a lo mejor alguna actividad se puede hacer puntual, pero no es tan importante porque es más rutinario. O encontrar errores en un texto, eso sí que es importante. Fijaos, incluso yo en la universidad he llegado, es verdad que desde una perspectiva técnica, una de las actividades que hacen tienen que redactar la interpretación de una salida de SPSS, es un programa estadístico, con unos resultados. Entonces tienen que redactar, lo redactan. La siguiente parte, y eso me ha funcionado muy bien, es que no pongo nombres, no se ponen nombres, a mí me los dicen, pero los paso a otros compañeros y esos compañeros tienen que leerlo y corregirlo. Que no ha quedado claro, que a lo mejor falta, que expresión no es idónea, etc. ¿Qué ocurre? Que con eso hemos conseguido ya que los alumnos hayan hecho el suyo de manera creativa y autónoma, pero a la vez lo que han hecho es leer esa parte creativa y autónoma de otros compañeros y que han sido capaces incluso de añadir, modificar, proponer otros cambios. Luego, cuando a ti te devuelven esa actividad, te hace reflexionar sobre las aportaciones de los compañeros. Esto, de verdad que fijaos que os digo que hasta en la universidad lo he hecho, porque hay veces que les cuesta mucho esa actividad, les cuesta mucho porque no están acostumbrados a redactar y la verdad es que anima, pues como también estáis poniendo en el chat, todas las actividades condicionan el aprendizaje, promocionan su aprendizaje, pero sobre todo la imaginación. Yo creo que a veces sí que cortamos las alas con el tipo de actividades que proponemos a los niños para fomentar ese desarrollo de la lectura-escritura y aunque no queramos, pero les volvemos a esa mecánica anterior. Copiar, por ejemplo, un texto ajeno. Pues vale, en un momento determinado, como bien aportáis, puede tener su sentido, pero ¿cuántas veces hemos hecho copiar y copiar cosas? Realmente al final se cansan, no lo ven. Deducir, por ejemplo, el significado de una palabra. Lo habéis apuntado también anteriormente. Cómo se indaga, cómo se deduce, cómo saca. ¿Qué significa esto dentro del texto? A ver, hazte una idea. Vamos a ver. Y empiezas a reflexionar, a pensar y poco a poco, por aproximaciones sucesivas,
acaban sacando el significado de ese dato, resumir un texto. A mí me hace gracia porque muchas veces ha visto los alumnos, los más mayores, nos dicen, ¿cuánto tiene que ocupar? Fijaos, ¿cuánto tiene que ocupar este resumen o este trabajo? Y yo digo, ¿qué quieres? ¿Que te lo ponga fácil o difícil? Dice, hombre, cuanto menos, más fácil será. Digo, al contrario. Si yo te digo, en menos espacio, sintetízame todo, no es que me escribas solamente 5 líneas, es que en estas 5 o 10 líneas te estoy pidiendo una síntesis. Lo que más les cuesta a los alumnos de secundaria es sintetizar, es expresar lo que están leyendo con sus propias palabras. Y es por falta de entrenamiento en esa escritura creativa, en esa escritura de carácter autónomo, que es a donde vamos esta tarde para reflexionar con el tipo de actividades que tenemos que hacer. Muy bien, gracias como siempre. Ahí están los que os decía que son los preferibles en ese sentido. El aprendizaje, como os decía, del lenguaje escrito es progresivo, ¿no? Hola. Es decir, hola. ¿Quieres comentar algo? ¿Cómo están? Muy bien, vamos a continuar con lo que estamos viendo. Como decía, siempre estamos aprendiendo a leer y a escribir, incluso sabiendo nosotros mismos, cuando vimos a una persona que lee, por ejemplo, un determinado texto y lo ve de otra manera, lo lee de otra manera, seguimos como tomando nota y aprendiendo para que nuestra lectura todavía mejore, porque se trata de un proceso, una secuencia de un aprendizaje siempre en relación, pues por ejemplo, a lo mejor a un sistema alfabético. Por ejemplo, escribir, dibujar, escribir letras y números. Ya veremos esa evolución. Solo letras y su tamaño dependen de las características del objeto. Tantas letras como sílabas tienen nombre, tantas letras como fonemas. ¿Realmente esta secuencia la podemos utilizar como criterio universal? Bueno, esta secuencia que os estoy planteando ahí no es nada fácil, es difícil. Y además, hay muchas veces que lo que están haciendo es coexistiendo en elementos de varias etapas. Por ejemplo, un alumno puede escribir un número indeterminado de letras por una palabra o puede escribir de manera silábica si eso le ayuda a marcar los sonidos de las palabras, como ahora os pondré algunos ejemplos. El aprendizaje, por tanto, se asemeja más a una espiral que se va abriendo, que se abre de una manera progresiva, que poco a poco va abarcando más conocimiento y un conocimiento de carácter más comprensivo. Entonces, podemos indicar que una secuencia que podemos utilizar como criterio universal. Podemos observar, por ejemplo, si mejora el nivel de escritura, si por ejemplo mejora el tipo de letra, es decir, el paso de mayúsculas a minúsculas, el paso de un manuscrito más unido de las letras, es decir, esa seguridad gráfica que el niño poco a poco va demostrando. Aparece ya ese aprendizaje un poco de gramática a nivel de cuando aparecen los signos de puntuación, en los distintos aspectos de la ortografía. Incluye también narración y diálogo, un discurso directo cuando introduce guiones dentro de esa actividad que nosotros le vamos marcando y cuando el vocabulario que utilizan realmente es de calidad y es un vocabulario que sea culto. Que sean niños pequeños, siempre tenemos que hablarles, y nosotros por nuestra formación, les tenemos que hablar en un lenguaje culto. No pasa nada porque un niño no entiende una palabra. El niño, lo primero que puede hacer clarísimamente es preguntarnos qué significa esa palabra. Estoy segura que se la vais a responder con mucha claridad. Pero, sin embargo, hay otras veces que el niño puede deducir, como hemos apuntado anteriormente, el significado de dicha palabra simple. Por tanto, en esas fases que tenemos del proceso de la escritura, la primera es que se caracteriza por diferenciar que escribir no es lo mismo que dibujar. Vosotros lo sabéis, los niños van dibujando, van haciendo lo que muchas veces de manera coloquial ya decimos garabatos, ¿no? Pero esto empieza a manejar ese control de la gráfico, ¿no? Perdóname, no me sale el tema, de la grafía, es decir, el control motórico a nivel fino, ¿no? Que esto nos cuesta. El niño primero hace barridos, cuando sabéis que hace barridos a nivel del dibujo y de la escritura, va de lado a lado, ocupa todo el papel, pero son barridos. Pero fijaos,
en este momento en el que la escritura no parece estar definida más que negativamente. Es decir, dibujar no es escribir. Es una definición que se podría sacar de ahí. El niño no utiliza términos convencionales, no puede hablar en general de letras y números, sin hacer distinciones. O sea, él no distingue claramente cuáles son unas, cuáles son otras. Lo que no es del orden del dibujo, puede decir, ah, pues esto es una letra, esto es una palabra, esto es una... Da igual. Lo que está distinguiendo claramente es que no es lo mismo escribir que dibujar. Posteriormente, ¿qué hace? Grafismos primitivos. Es decir, ahí aparecen esas pseudoletras, esos garabatos que imitan a letras. Los primeros intentos infantiles pues son signos, ya no son esos dibujos que inicialmente hacían, que no son dibujos, que ellos lo tratan como palabras, letras, etc. Y ahí sí que empiezan a aparecer letras, ya aparecen números, todos juntos, no los distinguen. Esa distinción viene en ese tercer paso. Ese tercer paso que aparecen estas diferencias entre letras y números, y luego aparece una estructura sin control de cantidad. Es decir, son cuando rellenan todo el espacio que tienen, todo ese espacio se rellena con letras sueltas, incluso, bueno, pues algunos, como veis, llevan hasta como un dibujo, como no escriben de una manera recta, lógicamente, pues hacen hasta como una especie de dibujo. Y luego estructuras fijas, es decir, marcan, y como veis, esa estructura fija que han dicho y que para ellos a golpe de voz significa determinadas palabras, pues la repiten, y la repiten de una manera que tampoco tienen el espaciado marcado, ¿no? ¿Qué más podemos ver? Siguientes pasos. Escrituras diferenciadas, escrituras silábicas, ya van marcando las sílabas. Luego ya marcan estructuras silábicas y alfabéticas. Luego ya las alfabéticas, es decir, van marcando hasta que realmente pues, encontramos ya una escritura tipo la que os he puesto ahí a modo de ejemplo. ¿Sí? Pero todo esto ahora lo unimos a ese aprendizaje significativo. Y para que sea significativo, tenemos que potenciar algo en los niños que venimos apuntando, que es la creatividad en la escritura. ¿Realmente fomentamos esa creatividad en los chicos? ¿Qué ejemplos tenemos, por ejemplo, qué ejemplos tenemos para fomentar esa escritura creativa? Mirad, los más pequeños. Miro estas imágenes, ¿vale? Y cuento lo que veo. Lo primero lo cuento, ¿sí? Ahora, voy a escribir. Y como veis, en primero dejamos un espacio y luego dejamos otro espacio. El niño, cuando verbaliza lo que está viendo, ya su cabeza y su pensamiento va procesando esa información que posteriormente va a aterrizar sobre el papel. Pero fijaos, encima aquí podéis marcar que las mayúsculas, por ejemplo, vayan en un color, el punto vaya en otro color y el espaciado entre palabras se marque de una determinada manera. Porque ahí estamos haciendo conscientes a los niños, aparte de su creatividad a la hora de elaborar el mensaje, que lo haga para que tome con esas marcas, para que tome conciencia de cuándo se escribe con mayúscula, cuándo se pone punto, cuándo estamos utilizando la separación de las palabras. Otro ejemplo sería esta, pequeñas mascotas. ¿Qué os llama la atención en cuanto a las pequeñas mascotas? Aquí aparecen 3 imágenes, ¿no? Y nos dice que crean una historia. Una historia que tenga un problema y una solución. ¿Ahí qué estamos fomentando? ¿Qué se os ocurre que fomentamos con este tipo de actividad? ¿Quién aporta su reflexión? Juana, con adelante. eso se fomenta la creatividad. Sí, muy bien, claro que sí. Se despierta el interés del niño por aprender a escribir, porque va a querer contar él mismo esa historia. Claro. ¿Qué hacen los niños, Juana? Perdón, Eufemia, ¿eras? Sí, yo había abierto el micrófono. Habías abierto, es que he visto el abierto y por eso me he confundido. Me da igual, cualquiera de las dos. Porque lo has dicho muy bien, ¿no? Les motiva. ¿Y por qué les motiva? ¿Por qué pensáis que este tipo de actividades les motivan? Porque es algo propio de Es ellos. algo propio, muy bien, es algo propio. Hay veces que a los niños les planteamos actividades que ven lejanas, ven que no entienden,
Esto es volver, otra vez, poner el énfasis en cómo los niños ven su mundo. Es decir, no les voy a contar unas cosas en un determinado momento, evidentemente, diferentes, sino voy a acercarme a su mundo. Y además un mundo de algún problema, algo que es la fantasía, pero te pido por favor que utilices esas palabras. Con lo cual estamos manejando un vocabulario, que entra dentro de tu fantasía y de tu vida. ¿Algún comentario más sobre esta propuesta de actividad? Sí, maestra. Desarrolla mucho su imaginación, la creatividad con lo que ellos puedan hacer o crear su propia historia con eso. Eso es. Su ámbito, su contexto, lo que les rodea, puede de una vez familiarizar alguna historia, algún suceso, entonces va desarrollando su propia imaginación y creando lo que ellos están pensando. Muy bien, eso es. Imaginación, creatividad, cercanía a su realidad. ¿Sí? ¿Algún comentario más? Y también, maestra, darle base para pensar, porque a veces queremos que los estudiantes piensen, pero no le damos las herramientas para pensar. Entonces, en el momento en que le estamos dando una situación e incluso le estamos dando un vocabulario, para el niño es más fácil poder pensar, porque no es lo mismo que decirle, escribe una historia que te guste, pero aquí le estamos dando partes. Si el niño no sabe, si no se le ocurre ninguna, pues tiene aquí un referente para poder iniciar ese pensamiento y entonces poner ese pensamiento, hacerlo, ese pensamiento visible a través de la escritura, pero utilizando un vocabulario bien específico que es mi finalidad como docente. Mira, por ejemplo, en este. Sí, adelante. Pienso que la forma de presentar el problema, los dibujos, todo eso llama el interés y a ello crear y plasmar su imaginación. Genial. Mirad, yo por ejemplo, si leo esas palabras, a lo mejor pienso un niño, a lo mejor sí lo saben, porque los niños nos sorprenden, pero digo, puede ser mapache, no saber mapache lo que es, ¿vale? Ahí tenemos dos opciones, o le damos la respuesta, esto es un mapache, o investiga que es un mapache. Y volvemos otra vez a esa inquietud de investigación, de acción, saca el resultado, yo de ahí tengo una imagen, a lo mejor con la imagen ya saco una aproximación al concepto, me hace una aproximación al concepto y yo como docente le puedo cerrar esa aproximación. Perfecto. Mirad otro ejemplo. Mirad qué original. Inventando un animal. Inventar un animal describiendo todo lo que se les ocurra en relación con su hábitat, características, alimentación. Además, si le proyectáis una imagen de estas, les impacta. Lo primero, a lo mejor, empiezan unas sonrisas, unas risas, comentarios entre ellos. Ya estamos despertando algo que es muy importante en los niños, que es la emoción. Sabéis que sin emoción no hay aprendizaje. Entonces, despierta, mira, pues a mí se me ocurre pues un elefante con forma de cebra, o a mí se me ocurre con, yo qué sé, imaginación. Y a partir de ahí, nuevamente, creatividad al poder. Es decir, voy escribiendo, voy analizando, voy investigando, etc. La activación pone a volar la imaginación sin poner límites, ayudándoles a ser creativos. Perfecto, eso es lo que pretende. Esto, además, lo podemos llevar, esto ya incluso para más mayores, ya estamos en unos cursos más altos de primaria, pero he traído alguna también para secundaria. Fijaos, ahora mismo a los chicos de secundaria, cuando decimos leen muy poco, bueno, yo creo que leen mucho, porque están siempre leyendo el móvil, ¿no? A los que son más mayores. Pero sabéis también que están en redes sociales, y en redes sociales leen mucho. ¿Cómo les puedo atraer? ¿Cómo puedo engancharles? ¿Cómo puedo plasmarles? Diciendo, redacta la primavera, redacta un viaje, ¿qué tal? Redacta, ahí no les fomentamos esa escritura creativa. Pero, por ejemplo, le podemos decir, este soy yo. ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fueron tus primeros años del colegio? Imagina contar tu vida hasta el momento actual en un vídeo y con dibujos. Esto es lo que hace un youtuber. Claro, ya estamos hablando en términos de esos preadolescentes, adolescentes que tenemos en las aulas. Me he ido a secundaria. Entonces, aquí, ¿qué le marco? Una serie de preguntas antes de la lectura que le voy a facilitar, durante la lectura que le voy a facilitar y después de la lectura. Antes, pues ¿cómo te presentarías ante un grupo de personas? ¿Qué 3 datos podrías destacar de ti? Tú ya estás pensando, pero tú ya te has puesto con esas gafas de youtuber
que vas a arrasar, que vas a tener muchos seguidores y que va a estar todo el mundo expectante de ti. Durante la lectura que damos sobre el youtuber, bueno, pues hay frases y tal, y podemos decir, ¿qué quiere decir con esto? Claro, le tenemos enganchado, porque es un youtuber. Perdona, que dice, esto tiene en cuenta tanto el niño conocimiento tema determinado. Claro que sí. Y al final, ¿qué opinas de la gente cuando cuelga las fotos? Fijaos, si esto además tiene mucho juego con toda la toma de conciencia y la importancia de que sepan que cuando cuelgan algo en una red social, pues ya eso queda para siempre, es compartido, incluso puede ser mal utilizado. Pero bueno, el objetivo no es ese, es que, claro, el aprendizaje es tan transversal que podemos tocar muchísimos aspectos, valores, etc. Pero fijaos, estamos hablando desde nuestra perspectiva oculta, pero en su día a día con adolescentes. ¿Sí? Yo siempre, por ejemplo, a los profesores, independientemente de la etapa en la que estén, les digo, tenéis que conocer. Yo ahora mismo pues me he puesto a ver, desde hace poco, yo veo poco la televisión, pues me pongo a ver alguna serie, pero sobre todo para entenderles. Yo sabéis que, os digo, aparte de estar en la universidad, estoy en la etapa de su bachillerato, les digo, porque luego me hablan de series que no sé, o sea, no sé de qué me hablan, y yo necesito saber qué es lo que les gusta. ¿Por qué? Porque cuando hablo con mis profesores digo, venga, a ver cómo podemos enfocarlo. De hecho, fui y hablando con el siguiente ejemplo que os he traído también para los mayores, fijaos, es Harry Potter, es la escritora de Harry Potter, de todos los libros. A los chicos en general les gusta Harry Potter. Y le hacemos pues algunas preguntas, ellos a lo mejor no han leído el libro, pero sí han visto las películas. Y les metes en ese mundo. Y a lo mejor el cine también puede ser ese carácter introductorio para luego dar el paso a la lectura. Pero si tú les pones fragmentos de lectura de Harry Potter, no le estás hablando, yo no digo con esto que todas tengan que ser de estas características, pero ahora ¿cómo estamos? En ese enganche, en ese fomento de la escritura y de la lectura, en el coger ese gusto, en realmente que ellos sientan que lo que están haciendo está próximo a ellos. Estos son los enganches y esto es el análisis que las distintas actividades que proponen los libros de texto podemos enriquecer, podemos utilizarlos, pero enriquezcámosles, añadamos más aspectos de estas características, más preguntas, más actividades de este tipo. ¿Para qué? Para motivarles, para engancharles, para que los sientan próximos a ellos, ¿no? Incluso, fijaos aquí, estudian muchas veces, hay una asignatura ya a partir de cuarto, o sea, a partir de los 15 años, ¿no? Que es latín, y estudian latín. Bueno, pues cuesta muchísimo que aprendan latín y que lean textos. Claro, si vamos a los libros clásicos, todos son las guerras púnicas, son estas lecturas tan tradicionales. Sin embargo, pues pasé por una librería una vez y vi Harry Potter traducida al latín, una de las obras. Claro, esto es, no vamos a darles todos los temas ahí, pero como enganche, como motivación, como gusto y práctica de ese aprendizaje del latín, pues podíamos realmente hacerlo. Me habéis apuntado, esto permite la interacción de los niños con los demás. Clarísimamente, muy buen apunte habéis hecho. ¿Por qué? Porque ya hablan de otro tema, hablan de temas que están relacionados con ¿qué? Con esos textos que les estáis proporcionando, con esas lecturas, que todo lo incorporan. Cuando leen algo relacionado con Harry Potter, si han visto la película, hayan leído o no hayan leído todavía el párrafo, pueden hablar, pueden comentar. Y luego se meten en el párrafo. Y les gusta, ¿por qué? Porque dicen, yo de esto sé. Sí, he visto la película, es algo que me ha gustado, es algo que he podido hacer desde esa perspectiva. Fijaos, una de las estrategias que yo considero que es más importante es la creación de toda la parte de un taller de escritura, ¿no? Un taller de escritura creativa. Y con esto no hay que hacer grandes galas, ¿no? Ni grandes aspectos a destacar, sino ese taller de escritura creativa tiene que ser como esa especie, como apuntábamos ahí, de laboratorio al que se accede con un lenguaje más vivencial, que es lo que estamos apuntando ahora. Experimentando desde nuestro punto de vista, desde uno mismo, compartiendo como muy bien me habéis apuntado vosotros mismos, compartiendo con los demás las experiencias sobre lo que estamos leyendo. Es que nos entendemos. Es que mira, yo lo he visto así y tú lo has visto de esta otra manera. ¿Y por qué te has fijado en este aspecto? Yo me he fijado en este otro.
hablamos y hablamos de esa lectura y de esa creatividad. Se ha usado poco este tipo de talleres en lo que podemos decir que es la educación formal, la que tenemos en nuestros centros educativos, ¿no? Pero no es todo lo contrario. Creo que puede ser una estrategia muy buena que podéis desarrollar teniendo en cuenta los distintos niveles educativos. O sea, lo tenemos que adaptar si estamos en infantil, si estamos, entenderme la escritura creativa en infantil. Creativa todavía está muy verbalizada, no hay una grafía, estamos comenzando, pero en primaria ya vamos uniendo toda la expresión que hacen. Además sabéis que los niños, si lo viven, lo demuestran más y eso lo interiorizan. Eso va formando esa base para dar el salto rápido a ese proceso lectoescritor, ¿no? Entonces, como os decía, se ha usado poco, pero se trabajan competencias, como antes también habíais dicho, competencias transversales en el currículum académico. Es decir, con todo este tipo de actividades, no solamente estamos poniendo esa base, que sí, que la estamos poniendo, pero es que desarrollamos otras competencias propias, capacidad de comprensión, el espíritu crítico que habéis marcado todo el tiempo. ¿Cómo, si yo te digo, qué piensas de esto antes de escribirlo, cómo lo verbalizas? Esa exposición oral. Los chicos van aprendiendo cómo aprenden. A mí se ha apuntado. Sin duda debemos de saber su punto de interés del estudiante al momento de diseñar las estrategias. Eso es saber su propio lenguaje, qué les gusta. Es verdad, no vamos a bajarnos y a renunciar a nuestro lenguaje culto, pero vamos a ver cómo nos aproximamos a él, nos acercamos al alumno para engancharle a este reto que nosotros le estamos ofreciendo, ¿vale? Y así generar pues ese hábito lector. Fijaos, hay una experiencia que está registrada, ¿no? en la obra que escribir en la escuela, y ese análisis de una propuesta institucional de Federico Navarro, que es una experiencia llevada a cabo ya hace unos años en una escuela de secundaria de Buenos Aires, y dice que trabaja materias, toda esta parte, como historia, biología o física. Y dice, considero que las dificultades de lectura y escritura detectadas en los estudiantes no pueden ser tratadas como una carencia inherente al estudiante o como un déficit de formación cuya responsabilidad correspondería a instancias escolares previas. En la realidad, la escritura no es una habilidad natural, es lo que estamos diciendo todo el tiempo, y se adquiere solo con una educación inicial. Por el contrario, el foco debe ponerse en que las prácticas de lectura y escritura escolar en los diferentes niveles y en las diferentes asignaturas constituyen prácticas nuevas que deben ser enseñadas, exploradas y ejercitadas. Esto es lo que estamos viendo. Cómo trabajar todo esto. Y dice además, creo que esta premisa tiene, sin embargo, un límite. El foco de la enseñanza de prácticas nuevas no implica desconocer carencias de formación previas que deben ser integradas a los aspectos a trabajar dentro de la propuesta, tales como toda la normativa ortográfica. El hacer esto es tenerles a los chicos predispuestos, emocionados, ¿vale?, para añadir ese valor, ese conocimiento sobre la normativa ortográfica. Aquí este comentario que hacen Elisa Larrañaga y Santiago Lluvero nos dice: los niños escriben para demostrar a la maestra que saben letras, que conocen las normas de escritura y ortografía o para ser examinados de sus conocimientos. Pero eso, como estamos viendo, no es escritura libre, placentera, ni transmite ningún mensaje personal. Su texto escrito no es para leer, sino para corregir. Evidentemente, el niño lo que hace es ¿qué me van a pedir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? ¿Para qué? Porque me van a evaluar sobre esto. Entonces, hay una que evidentemente evaluaremos, pero no tenemos que coaccionar ese desarrollo del niño para simplemente el proceso de evaluación que tenemos que desarrollar, ¿vale? Me apuntáis por aquí, muy de acuerdo, debemos plasmar las actividades teniendo en cuenta esas necesidades, intereses de los niños. Fue genial, muy bien. Entonces, el objetivo de este tipo de talleres es que la escritura creativa anime a la lectura. Sea un placer que cojan un libro en cualquier sitio, da igual dónde, está bien, eso es poco a poco, es un proceso, evidentemente no es tan rápido, ¿no?
Aquí tenéis otro tipo de actividades, ¿no?, que os había propuesto, donde vamos más allá dentro de este proceso de aprendizaje, ¿vale? Aquí nos ponen unas viñetas y nos dicen que a partir de esas viñetas, que están totalmente descolocadas, las organicen y cuenten una historia. Pero fijaos, ya les vamos enseñando, como apuntábamos anteriormente, a que haya una organización y una estructura técnica. Esa organización y estructura técnica está basada en ¿qué? En una presentación, o sea, los tres pasos claves que todos conocemos: presentación, nudo y desenlace. Y le estamos marcando al niño, vale, escribe, invéntate la historia, mira lo que te transmiten esos dibujos y creatividad al poder. Pero cuidado, que aparece la parte técnica. Primero tienes que hacer la presentación, después el nudo y finalmente ya el desenlace. Y les damos, ¿no?, pistas. Cuando están empezando a escribir, les damos pistas. ¿Qué pasa en la primera viñeta? ¿Qué pasa en estas otras viñetas? ¿Qué pasa en la siguiente viñeta? Porque ahí está la clave para que realmente vayan asociando cómo desarrollar esas distintas fases de la estructura. ¿Sí? Por eso ha habido autores, fijaos, que ya sigo comentando algunas actividades más, que se han planteado que si la escuela era el lugar adecuado para llevar este tipo de experiencias, etcétera, ¿no? El taller de escritura creativa. Evidentemente es un espacio, hay que hacerlo distinto, ya, y luego veremos cuáles, qué aspectos hay que tener en cuenta de cara a hacer ese taller de escritura, ¿no? Hay que procurar, igual que tenemos, por ejemplo, en infantil, pues el espacio de la asamblea, donde desarrollamos con los niños, cómo trabajamos con ellos, cómo en este espacio que tenemos y que se suelen sentar los maestros con los niños en semicírculo, ahí podemos aprovechar para leer un cuento, para decir, mira, así empieza el cuento, pero ¿cómo acaba? ¿Cómo quieres fulanito el cuento? Y ya le estamos introduciendo en esa otra fase, aunque todavía no estemos en la parte de la escritura en sí. Realmente hay algo, no hace falta tener grandes recursos, es creatividad. Tener la idea muy clara y saber que voy a establecer dentro de mi aula un rincón para ese taller de escritura creativa. Algo diferente, un lugar que sirva de punto de encuentro. Es decir, las mesas colocadas de una determinada manera, los chicos se pueden mirar de cara a cara, porque si no solemos tener como el posicionamiento habitual, ¿no?, de mesas y sillas todos mirando hacia el pizarrón o hacia el profesor. El papel del docente lo habéis apuntado muy bien anteriormente, es distinto, es el de acompañamiento, es el de estoy de igual a igual, incluso sabéis que muchas aulas todavía, por lo menos aquí en España, ahora ya en los colegios ha desaparecido, pues tenían una tarima para que el profesor siempre estuviera como en un lugar superior al del alumno, ¿no? Simplemente a modo de símil, ¿no? Y nosotros no, queremos docentes que desde el rol de profesor, del rol de maestro, pues nos acerquemos al alumno, le comprendamos, sepamos mirar desde sus ojos, compartir dudas, no enseñar, como también habéis apuntado muy bien, no enseño con la palabra, sino compartimos, trabajamos juntos, estos materiales, los otros que planteáis, las historias que formuláis, cómo expresarnos. Entonces, el profesor, evidentemente, tenemos que llevar muchísimos recursos para dar respuesta a todas estas inquietudes, ¿no? Más que enseñar es contagiar, más que enseñar es seducir para el aprendizaje. Siempre digo una frase, si un maestro disfruta enseñando lo que toque ese día, lo que esté programado, si vibra, hace vibrar a los alumnos, transmite esa ilusión y ese entusiasmo. Si no, un niño pues tendrá más dificultad para un área de conocimiento para otra, pero de partida no tiene un prejuicio como ya los más mayores, que por experiencias, etcétera, dificultad de las materias, pues van cogiendo una perspectiva diferente. Pero realmente estos pequeños no tienen por qué. Ese es nuestro reto, seguir ilusionándoles para hacer más cosas desde este ámbito. Entonces, en este tipo de talleres, pues es muy importante que como docentes arranquemos de modo personal a la palabra. Apuntáis por aquí, os enseñamos a crear a partir de su entorno. Totalmente de acuerdo, claro que sí.
que le haga parte de su vida diaria, ¿no? Que pueda contar sus experiencias para poder nuevamente volver por medio de la lectura. La escritura creativa ha de animar, como os decía, a la lectura, ¿no? Tiene que ser, ¿no?, escribir para leer y leer para escribir. Yo creo que se tiene que buscar que la lectura sea esa experiencia placentera, cuando disfrutamos realmente de todo hacerlo, de toda, bueno, pues un libro nos gustará más o menos, pero de ese momento, ¿no? Ese momento de encuentro entre nosotros y esa lectura, que luego nos va a llevar a esa reflexión, a ese poder plasmar de una manera escrita también pues esos pensamientos, esas intimidades que entre la lectura y nosotros hemos generado. Fijaos, aquí hay otro ejercicio, otra actividad que es muy, muy cercana también a los chicos. Dice, dame un sonido. Entonces, muchas veces mandamos alguna actividad pues, para que puedan hacer fuera de casa, del colegio, y que sigan trabajando esto en ese fomento. Ahora mismo, Yamiti, te cedo la palabra. Y es que nuestro entorno, por ejemplo, está lleno de sonidos familiares, que si el ruido del coche, de teléfono, de tráfico, de pues, un vendedor, la fuente de agua, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pedimos que graben un poco esos sonidos según van paseando, estamos fuera del colegio, esa tarde, grabamos sonidos. Y cuando ya estamos en casa, escuchamos esa grabación, ¿vale? Y la ves. Entonces, una de las actividades que les podemos plantear claramente es escribe lo que te generen ese tipo de sonidos. Ese canto del pájaro, esos ruidos de los coches, esa mezcla de todos esos sonidos en un momento determinado, ¿qué te dice? Fijaos, y les hemos puesto una actividad que es fijarse en los sonidos, fijarse en esto, es su entorno, es próximo, es cercano. Y luego, ¿qué hacemos? Le hacemos que lo plasmen en la parte escrita. Han también entrenado esa parte de atención que es tan importante pues, para luego el poder desarrollar tanto la lectura como la escritura. Adelante, Yamili. Sí, buenas tardes. Un aporte en cuanto a lo que es la escritura creativa es que la podemos definir como que es algo integral, porque el niño, aparte de que está observando, analizando y percibiendo, está interpretando la realidad o simplemente y sencillo está interpretando lo que está observando. Ahí mediante le ayudamos con lo que es la mejora del vocabulario, ampliamos su conocimiento, sus expresiones, los ayudamos en lo que es la concentración, porque muchas veces ellos se entretienen en cualquier cosa, pero ahí lo ponemos a concentrarse, haciendo lo que le gusta y siendo reflexivo a la hora de lo que se está pensando. Muy bien, muy buena reflexión. Mil gracias por compartirla. Claro que sí. Seguimos avanzando. ¿Cómo trabajarlo? ¿Cómo trabajar este tipo de estructura, de estrategia para desarrollar en las aulas? Tenemos que tener en cuenta esos espacios que marcamos ahí. Esas variables que marcamos ahí. La primera, como decía, el espacio, ¿no? Como el trabajo va a ser en grupo, como decía anteriormente, esa disposición de los alumnos. Tiene que permitir que se miren, que hablen, que defiendan a lo mejor su postura del texto que están escribiendo, cuando lo compartan. Es fácil, movemos el aula. Yo siempre digo que las aulas tienen que estar colocadas, pero no tienen por qué estar inmóviles, ¿no? No sé, sino que pueden cambiarse, pueden una vez agruparse de 3 en 3, otra de 4 en 4, otra por parejas, dependiendo de la actividad que les vayamos a proponer. Pero lo importante es generar ese espacio que inspire tranquilidad, que inspire relajación, que puedan compartir, que se concentren en ese sentido para la tarea que les vamos a proponer. La dinámica es otra de las variables claves, es decir, el desarrollo de todas estas sesiones ha de ser secuencial, ¿no? En un taller tanto se lee como se debate, aunque sea a un nivel pequeño, no pasa nada, es el entrenamiento. Entonces, los tiempos tienen que estar distribuidos de una forma flexible, ¿no? Ahí, como docentes, tenemos que tener mucho cuidado porque yo levanto la mano la primera para decir que tengo que controlar mucho el tiempo. Soy consciente de que tengo que controlar muchísimo el tiempo para que no se me escape. La clave que está en esa distribución del tiempo, a partir de la lectura, proponer diálogo, etc. Luego hacer una exposición también teórica,
o a lo mejor el plantear cómo en un momento determinado pues funciona un determinado dispositivo, un determinado recurso técnico con el que estemos referenciando en el texto. Entonces, a partir de ahí se propone ya una consigna de trabajo. Es decir, la escritura ya arranca de ese punto de partida, que incluso es comentada entre los propios alumnos. Y cada uno de ellos empieza a escribir y empieza a escribir desde su perspectiva, con su experiencia, etc. Entonces, estamos muy acostumbrados a la inmediatez y ahora vivimos en un momento en lo que todo es inmediato. Habéis visto que los chicos, por ejemplo, cuando ya tienen dispositivos, tienen un teléfono de estos inteligentes, rápidamente si no saben algo lo buscan, o sea, necesitan tener esa respuesta inmediata. Pero no, este tipo de escritura requiere calma, requiere pausa. También es un entrenamiento que luego se lleva a las otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, el grueso en cada sesión en este momento se dedicará, como os decía, a la lectura, al análisis, al comentario de esas actividades que nosotros les vamos proponiendo y que los niños realicen. La tercera variable, las propuestas de trabajo, son esas actividades de ejercicios, de recursos creativos que tienen esa finalidad, la de dotar a los estudiantes pues, de esas coordenadas propias para saber escribir. Habéis visto cómo esas actividades previas que hemos visto marcaban claramente esas perspectivas técnicas de aquí la presentación, aquí el nudo, aquí el desenlace, etcétera. Entonces, son propuestas que podéis decir, ¿son restrictivas? No, es que van conjugando lo que apuntábamos antes, ¿no? Es la parte técnica que requiere el conocimiento para saber luego escribir correctamente. Y por último, esa exposición de los trabajos y los comentarios. Es muy importante también el hacerlo, ¿no? Y se hace normalmente en grupo y esa exposición, bueno, pues tiene que estar pautada con unas normas mínimas que realmente pues sean normas sencillas, sobre todo, primero, el valor del respeto. No habla, los demás escuchan. Si tienen que preguntar, comentar y tal, tienen que esperar el turno de palabra y que se sea pedido. Como veis, volvemos a aprender otra serie de valores, otra serie de aspectos que son transversales, que no se producen solamente en este contexto, sino en otros, en cualquier otro que estén los niños. Sobre todo, también vamos a pedirles que el tipo de preguntas vayan más allá realmente de, me ha gustado esto, me ha dejado de no me ha gustado lo otro. No, pregunta algo que vaya más en profundidad con lo que nos ha planteado la compañera. ¿Y por qué has dicho que? Es decir, ya estás cuestionando cosas, a lo mejor simplemente por curiosidad, que no es por ir en contra, todo lo contrario. No me ha quedado claro esto, ¿por qué planteas esto otro? Es decir, no es me gusta o deja de gustar, que también evidentemente se puede decir y como recompensa al trabajo y al esfuerzo realizado por el compañero, pero vamos más allá, más en profundidad. Por eso yo os animo a que este tipo de actividades, adaptadas, como os digo, a la edad de cada momento en el que vosotros estéis desarrollando vuestra labor docente, pueden ser desarrolladas. De verdad, desde pequeños, no os preocupéis, adaptado a esas características del momento evolutivo en el que se encuentran los niños, pero que se pueden desarrollar con un gran entusiasmo. ¿Vale? Ahora, lo que pasa es que estoy viendo el tiempo y vamos un poco ajustados para hacer esto otra vez metidos en esa dinámica de los grupos pequeños, ¿no? Lo vamos a hacer más rápidamente. Os animáis también a participar, bien a través del chat o si alguien levanta la mano o abre el micrófono, lo comenta. Fijaos, para cerrar, como vamos acabando, ¿cuáles son las principales diferencias entre el lenguaje oral propio de la conversación y el lenguaje escrito? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos sobre el lenguaje oral? Ahí os he puesto algún ejemplo, comunicación inmediata, simultánea. En cuanto al lenguaje escrito, comunicación inmediata, distante en el espacio, ahí queda, ¿no? ¿Qué se os ocurre? Que hay más diferencias entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. ¿Quién aporta alguna diferencia más? Bueno, el lenguaje oral, cuando los niños llegan a la escuela ya llevan parte del lenguaje oral, que son capaces de comunicarse claramente, pero no son capaces entonces de comunicar por escrito eso que ya manejan oral. Eso es. Es decir,
ya vienen con un bagaje, como muy bien apuntas, ¿no? Vienen porque decíamos que sí que nuestro cerebro estaba planteado para esa parte que tú bien dices que aporta, ¿no? Pero aquí dan un paso más. El lenguaje oral te permite también la articulación del pensamiento que tenemos. Faustina, adelante. Faustina, tienes el micrófono, a lo mejor estás hablando ahora. Buenas. Decía que en muchos casos, como expresó la compañera, hay casos que son inversos. Hay niños que se les facilita más expresarse de forma escrita que oralmente. Son más tímidos para hablar. Sí, de todas maneras, eso es un entrenamiento. Es verdad que en esto, y lo podemos comentar otro día con más calma, no podemos forzar situaciones, porque si no los niños lo pasan mal a nivel emocional, pero sí animar, ¿vale? Y eso hay estrategias para hacerlo. Es decir, como un niño que tiene ese mayor reto de hablar al grupo, pues cómo lo puede ir venciendo poco a poco. También es un entrenamiento y eso le podemos ayudar. Pero es verdad, yo creo que cuando hablamos, fijaos, yo creo que por ahí hemos pasado todos. Nuestra profesión es estar todo el tiempo hablando, no solamente dando una clase por dar la clase tradicional, sino hablar con el niño, hablar con otro compañero, nuestra labor es siempre estar hablando, entre otras cosas. Pero cuando tenemos que hablar a un foro grande, siempre nos impresiona, por muy entrenados que estéis y que estemos todos, nos impresiona. Y además si le vemos pues en directo, como yo digo, porque aquí, por ejemplo, pues yo de vez en cuando estoy hablando y busco y estoy pendiente de varias cosas, de vez en cuando veo participantes y veo que sois casi 100, digo, hay 100 personas escuchándonos entre todos unos y otros, como vamos hablando. Eso impacta, somos 100. El mayor sí que tengo que decir, y además lo digo hace unos años participé en el congreso Aprende que organiza Educa, y ver aquel foro de maestros con ilusión, con ganas de aprender, en aquel foro tan bonito del teatro del hotel, era como, wow, me impresionó, o sea, salí y es verdad, impresiona realmente el hablar. A los niños también, aunque sean sus compañeros, aunque jueguen, algunos al principio pues son muy impulsivos, pero otros no. Bueno, les iremos poco a poco. El lenguaje oral tenemos que entrenarle también en ese sentido y acompañarle. Hay otros que luego escriben fenomenal y eso lo vemos también entre nosotros mismos. Hay gente que tiene una capacidad de habla fantástica y hay otros que escriben mucho mejor y hablan, entendiendo, por favor. No quiere decir que hablen mal, pero es que escriben maravillosamente. Bueno, pues ahí está, ¿no? Como cada uno tenemos que ir entrenándonos y que esas funciones son diferentes. Aquí me apuntáis. De esta manera vamos a ayudar a los estudiantes a convertirse en niños autónomos, creadores de su propio aprendizaje y preparados para insertarse en nuestra sociedad con la capacidad de enfrentar retos y desafíos. Muy bien. En el lenguaje oral, otra aportación, realizan conexiones en el cerebro y articulan palabras al mismo tiempo. Genial, el oral es más directo, es más espontáneo. Oye, mil gracias, ¿no? Es así. Es la diferencia que tenemos que tener siempre, estas diferencias en la cabeza, en cuenta, para luego ir desarrollándolas y afrontarlas. Muy bien, y para acabar esta sesión, ¿vale? Que, bueno, yo os he puesto más aspectos, la comunicación inmediata, simultánea, el contexto compartido, esa información implícita, la información no verbal. Acordaos que siempre, aunque tengamos lenguaje oral, el lenguaje no verbal va acompañando y matiza, puntualiza, amplía o desvela. Ya sabéis, cuando un niño nos miente, hay unos signos de lenguaje no verbal que realmente le delatan. Entonces, como nosotros también somos capaces de verlo desde esa perspectiva. Y por otra parte, el lenguaje escrito, como decíamos, es más comunicación inmediata, necesidad de explicitar toda la información necesaria, lo escrito permanece fijo, es lo que no se puede borrar y evidentemente nos lleva a un grado de elaboración mucho mayor que el lenguaje oral. Entonces, lo que decía, leer a los niños pequeños es muy importante. Es el otro punto de partida para esa comprensión lectora. Buscar esos huecos, esos momentos, y también la escritora, o sea, esto va de la mano. Tenemos que enseñar
lo hemos también apuntado, a recapitular y a reconstruir oralmente los cuentos y narraciones como apuntábamos antes en otro tipo de actividades. ¿Qué es lo que puede pasar ahora? ¿Cómo cambiarías la historia de este cuento? ¿Cómo se te ocurre que el personaje puede variar y hacer otra función distinta? Creatividad al poder. Y eso fomenta la lectura y la escritura. Muy bien, pues para finalizar, cambio ahora, voy a dejar de compartir esta pantalla y os voy a compartir para explicaros, como se ha adelantado anteriormente, el trabajo que se ha de realizar para obtener el reconocimiento de las horas, que no son solamente las horas presenciales en este curso, sino también el reconocimiento de las horas de trabajo que lleva la realización de esta actividad que os proponemos, ¿vale? Esperad un segundito que la abro y os la comparto. Es muy sencilla y os la vamos a hacer llegar para que las tengáis todos, ¿no? Que eso es lo más importante. Okay. En lo que la profe Elvira va compartiendo la pantalla, les quiero recordar llenar el formulario de asistencia. En el formulario de asistencia se están recogiendo los correos electrónicos para que así también podamos aprovechar y enviarles por correo la plantilla de trabajo de fin de curso. Entonces, los que faltan por llenar la asistencia, la estoy enviando nuevamente por el chat. Muy bien. Pues mira, el trabajo es muy sencillo, o sea, no os preocupéis porque es muy sencillo y lo que yo busco es la aplicación de lo que estamos trabajando, ¿no? ¿Qué es lo que os pido? Algo que os sirva, es decir, algo que sea útil para vosotros, no un trabajo por hacer un trabajo para el curso, no, algo que os aporte en la mejora de vuestra labor como docentes dentro del ámbito de la lectoescritura. Entonces, vamos a identificar dentro de nuestra práctica una situación, bien de un alumno, bien porque mi grupo, por ejemplo, si son más mayores, no leen, una dificultad, no saben expresar determinados tipos, no saben escribir de una determinada manera, algo, bien sea a título de un niño, que sepamos que tiene una dificultad especial o más dificultad de aprendizaje, o que eso lo veremos el próximo día, ¿no? Aprenderemos a analizar todas esas dificultades de aprendizaje que nos pueden aparecer, o bien, como os decía, mi grupo como grupo clase, bueno, pues le cuesta este tipo de lectura, le cuesta este tipo de análisis, le cuesta este tipo de escritura. Entonces, el trabajo consta, es muy sencillo y además está dado en el formato que os propongo, en contar cada uno brevemente las características de vuestro centro educativo. Esto es una descripción breve del centro para ubicar en qué institución y cómo, qué características tiene, no tanto la institución como el nombre, sino las características tiene. La descripción de esa situación de necesidad de lectoescritura que hemos identificado, si es un sujeto o es un grupo, como os apuntaba anteriormente, en qué curso o etapa educativa lo vais a desarrollar y el análisis del contexto. En ese análisis del contexto son esos aspectos que, por ejemplo, pues me van a facilitar el desarrollo de una estrategia y otros aspectos que me lo van a dificultar, que eso es también importante tenerlos presentes pues, para modificarlos y para cambiarlos. Y a continuación ya la intervención, es decir, ¿qué voy a proponerme? ¿Cuáles son esos objetivos de aprendizaje? Bueno, pues este niño que mejore la grafía de tal, o que mi grupo clase sea capaz de escribir tal o de leer tal. Vale, pues ese tipo de objetivos sencillos los ponemos. ¿Qué contenidos vamos a trabajar? ¿Con qué metodología vamos a trabajar? Y yo ahí os animo que siempre sea de un carácter mucho más lúdico. ¿Qué actividades? No hace falta poner las actividades como yo os he puesto ejemplos de actividades. No, simplemente nombrarlas, nombrar actividades, decir, pues escritura de tal, grafía, no sé qué, o sea, es la relación de las actividades, a lo mejor una pequeña explicación de las mismas, pero en un desarrollo de fichas completas, no, ese trabajo no, porque además existe mucho material que además es compartido y está compartido en internet que podemos utilizar, es la actividad en sí, los recursos que necesitamos y cómo lo vamos a evaluar, que ese será otro de los temas que a lo largo del curso también lo trabajemos. Es decir, cómo evaluamos que el proceso, la intervención que hacemos realmente está cumpliendo los objetivos que nos pretendemos con su desarrollo. Y al finalizar, pues esa bibliografía que hayáis podido utilizar, pues me la ponéis también pues, por la formalidad que tiene un trabajo, y aquí perdonadme que ese es mi corte
académico que tiene un trabajo, y todos lo sabemos. Las normas APA, que son las más extendidas, así nos seguimos entrenando, ahora estamos en la versión 7, que nos las van cambiando y ya está. Y en este documento que os hemos generado, bueno, esto hemos dicho, hemos puesto una fecha tope del 24 de junio, es una semana después de la última sesión que tenemos de manera virtual, por tanto, en las siguientes semanas, lo que he pensado siempre al finalizar, dejar un pequeño espacio para que aclaremos todas las dudas que os surjan en la realización del trabajo. Como máximo son 10 hojas, ¿vale? Sin contar, evidentemente, la portada del índice, como máximo. O sea, como veis, no es un trabajo de mucha dedicación, pero sí, como os digo, que os sea útil para vuestra mejora educativa, es decir, en vuestro propio centro escolar, ¿vale? Esa sería la portada y este es un borrador de índice, es decir, vosotros aquí en vez de poner sujetral ponéis lo que consideréis, pero es como una propuesta ya incluso del índice. Gracias, Diego, adelante, que te quito todo el tiempo. Excelente, muchísimas gracias, Elvira, por esta sesión tan dinámica. Realmente sé y estoy seguro que todos los profesores lo disfrutaron al máximo, porque la participación de hoy fue de excelencia, de verdad que sí. Sí, Entonces, déjame felicitarles porque estoy encantada. Agradeceros. Yo he tenido que mirar varias veces la hora y habéis visto, seguro que me lo habéis notado, que he empezado a acelerar mi exposición porque estaba disfrutando tanto con todas las aportaciones, pues simplemente un gracias de corazón. excelente. Entonces, como ya les he comentado, por el chat les he estado enviando el formulario de asistencia. Veo que me faltan más o menos como 15 personas por llenar el formulario, así que tenemos un muy buen número. Entonces, voy a recordar varios aspectos por algunos comentarios que he visto en el chat. Recuérdense que estas clases siempre son grabadas, por lo que pueden suscribirse al canal de YouTube de Educa y los martes siempre van a estar siendo colgadas en la plataforma de YouTube. Tomen en cuenta de que la próxima semana vamos a tener un receso debido a un compromiso personal de la profe Elvira. Por lo tanto, podemos aprovechar esa próxima semana para ir avanzando en el trabajo. Recuerden también de que aprovechando el formulario de asistencia que están colocando sus correos, vamos a enviar la semana que viene la plantilla del trabajo para que también así las tengan. Aunque de todas formas en el chat, quienes hayan podido descargarla, yo la mandé hace como 5 minutitos. Así que nada, de verdad que los esperamos para junio. Ya sabemos que la próxima sesión, la próxima semana no habrá sesión y espero que les siga gustando mucho este curso, taller, como han demostrado el día de hoy.